La religión griega. Los griegos, como muchos pueblos de la antigüedad, eran politeístas. Creían que el destino de los hombres era gobernado por una multitud de dioses que vivían en el monte Olimpo. Por eso se los llamaba los olímpicos. Esta concepción religiosa es un producto final de una larga evolución en el tiempo que comenzó en la prehistoria. El hombre siempre se ha preguntado cómo surgió el universo, cuál es el origen de los hombres, los animales, las plantas. Hoy busca la respuesta en la ciencia. Los pueblos primitivos la encontraban en el mito. Según la cosmogonía griega, en el principio de todas las cosas, la madre tierra, Gea, emergió del caos inicial y de ella surgió Urano, el cielo. De estos dos seres elementales nacieron los gigantes de 100 brazos, la raza de los poderosos titanes y de los cíclopes. Estos últimos se rebelaron contra Urano y, por esta causa, fueron encerrados en el Tártaro, el lugar más profundo de los infiernos. Ofendida, Gea incitó al más joven de los titanes, cuyo nombre era Cronos, el tiempo, a destronar a su padre. Cronos se apoderó del universo y gobernó junto a Rea, otra titán. De la sangre de Urano, el titán vencido que cayó al mar, nació Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. El culto a los animales. Además de rendir culto a las potencias de la naturaleza, todos los pueblos primitivos adoraron a los animales. Resabios de este periodo zoomórfico de la región griega aparecen en los relatos de los héroes más antiguos. Heracles, a quien los romanos llamaron Hércules, y Perseo, pues ambos se enfrentaron con seres monstruosos que tenían al menos parcialmente aspecto de animales. El infatigable Heracles venció, entre otros, al enorme león de Nemea, que tenía una piel que ni el hierro, ni el bronce, ni la piedra podían herir, y, asimismo, Heracles destruyó a la hidra de Lerna, con cuerpo de perro y 9 cabezas de serpiente. Por su parte, Perseo, cuyo nombre significa el destructor, se enfrentó a Medusa, que tenía serpientes en lugar de cabellos. En el año 1400 a.C., se inició la unificación de los diversos pueblos que habitaban el territorio griego y comenzó a gestarse la región de los dioses olímpicos. Poco a poco, estos dioses se impusieron a los animales deificados, aunque seguían asociados a ellos, porque cada deidad tenía un animal o varios que le estaban consagrados. Los dioses olímpicos. Cuando las fuerzas de la naturaleza adoradas en la región primitiva fueron desplazadas por los nuevos dioses, terminó de organizarse el cosmos y triunfó la región olímpica. Los mitos continúan de esta manera la historia de los titanes. Poco duró la tranquilidad del reinado de Cronos,
el destronado Urano le profetizó que le estaba reservada la misma suerte que a él, pues uno de sus hijos le quitaría el poder. En consecuencia, Cronos devoraba cada año al hijo que tenía con Rea para impedir que se cumpliera la predicción. Rea, furiosa a causa de esta crueldad, escondió a Zeus, su sexto hijo, y engañó al titán dándole una roca con forma de niño. Zeus fue criado como pastor y, ya adulto, con la ayuda de su madre, logró acercarse a Cronos y lo convenció para que ingiriera una bebida a la cual le había agregado una pócima que lo hizo vomitar a sus hermanos vivos, Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón. Zeus, a menudo llamado Padre de los dioses, porque fue el salvador de los olímpicos, se repartió con sus hermanos el dominio del mundo. Guardó para sí el cielo y le dio a Poseidón las aguas y a Hades el dominio de los muertos, que estaba debajo de la tierra. Otros dioses importantes de la mitología griega eran Apolo, Artemisa, Atenea, Ares y Hermes. Pero la sociedad de los olímpicos era muy amplia y aquí solo se han mencionado algunas de las deidades principales. ¿Cómo eran los dioses? Los dioses griegos tenían forma humana. A esta característica se la llama antropomorfismo. Su apariencia era semejante a la de los hombres, pero estaban constituidos por una sustancia más noble, porque no comían pan ni tomaban vino, y por sus venas no corría la sangre, sino un fluido eterno. Tenían su morada en el monte Olimpo, excepto Hades y Perséfone, su esposa, que habitaban bajo la tierra, en el reino de los muertos, y las divinidades relacionadas con el agua, que se distribuían en fuentes, ríos y mares. Se les atribuía la perfección de la belleza y de la inmortalidad. La inmortalidad de los dioses estaba asociada a la eterna juventud, porque para los griegos la vejez solo era fuente de calamidades y un estado despreciable para el hombre. Hasta tal punto apreciaban la juventud y la belleza que para las estatuas de los dioses tomaban como modelos a los atletas y aún los ancianos eran representados en la plenitud de la fuerza, esbeltos y hermosos. La historia de Tetis y de Peleo, los padres del héroe Aquiles, ilustra esta divinización de la belleza y de la juventud. La diosa Tetis se enamoró del joven Peleo, un humano, y solicitó a Zeus que le otorgara el don de la inmortalidad, mas olvidó pedir para él la juventud eterna. Peleo no murió, pero se volvió viejo y Tetis se separó de él. No parecen estos valores muy alejados de los actuales. Si pensamos en tantos actores y modelos cuya única aspiración es lograr la belleza perfecta y la eterna juventud. La mayor diferencia radica quizás en que los griegos honraban a sus dioses, pero no trataban de parecerse a ellos. Bien sabían
que el hombre está hecho de una materia muy diferente de la de los seres inmortales y que tratar de imitarlos puede ser fuente de desdicha, como lo demuestra el caso de Peleo. Los atributos divinos. Cada uno de los dioses regía una esfera de la existencia humana: el amor, la guerra, etc. Los dominios de cada divinidad eran muy amplios. Apolo, por citar un caso, regía las artes, las profecías y los juramentos. El arco y la lira le pertenecían al igual que el laurel. Influía en el crecimiento del ganado. Era protector de la juventud y de los ejercicios gimnásticos. Lo invocaban los marineros, que lo adoraban representando con la forma de un delfín. El resto de los dioses tenía una esfera de influencia igualmente amplia, aunque a veces estas divinidades se peleaban rápidamente, se reconciliaban. No podía haber entre ellos enfrentamientos duraderos, ya que simbolizaban el orden del universo, el cosmos. Como veremos a continuación, el comportamiento de los dioses griegos carece de la dimensión ética que revisten las divinidades de otras religiones. Cierta vez, Atenea, venerada como inventora y como protectora de las artes textiles, se presentó con un concurso de tejido disfrazada de mujer mortal. Compitió con la princesa Lidia Aracne, que había tejido un bellísimo paño en el cual aparecían representados los amores de los dioses del Olimpo. Atenea examinó atentamente la obra de su oponente, tratando de encontrarle algún defecto, pero no pudo hallar ninguno. Entonces rompió el paño encolerizada y, para vengarse, convirtió a la princesa Aracne en una araña. Otra peculiaridad de estos dioses es su corporeidad. No se trata de seres espirituales ni de principios inmateriales, sino que pueden volverse visibles para los mortales y viven en un lugar geográfico concreto dentro del mundo que habitan los humanos. Esto se comprende si se tiene en cuenta que, para la religión griega, todas las dimensiones de la existencia humana eran regidas por los dioses. El mundo se consideraba como una unidad inseparable, como un todo ordenado en una conexión viva, en la cual y por la cual cada cosa alcanzaba su posición y su sentido. Es una concepción orgánica, porque las partes son consideradas como miembros de un todo. La función de los poetas. Las religiones llamadas orientales, la hebrea, la maometana, incluso la budista y la persa, tienen profetas, hombres elegidos por la divinidad para guiar a sus fieles y revelarles sus designios. Son ellos quienes escriben las escrituras sagradas, la Biblia y el Corán, en las que se exponen los preceptos religiosos. En la civilización helénica, en cambio, son los poetas los encargados de divulgar los mitos de los dioses. La obra de Homero, quien se supone que vivió en el siglo IX a.C., es la fuente principal de los mitos helénicos. Las musas
divinidades protectoras de las artes, eran quienes inspiraban a los creadores sus producciones artísticas. La importante función de estas diosas es referida con claridad en el Himno a Zeus, de Píndaro, 518 al 483 a.C. Cuando Zeus hubo ordenado el mundo, los dioses se asombraron de su magnificencia. El padre de los dioses les preguntó si les parecía que carecía de algo. Ellos le respondieron que faltaba una voz para alabar la creación con palabras y con música. Entonces Zeus creó a las musas. La vida después de la muerte. Muchas religiones actuales consideran que el hombre puede acceder después de la muerte a un premio o a un castigo eternos, según su comportamiento en la vida terrenal. Esta idea hubiera sonado muy extraña a los oídos de los griegos, pues para ellos solo la vida tenía valor. Cuando el hombre moría, se transformaba en una sombra que debía vagar eternamente por el reino de Hades, salvo unas pocas excepciones. No recibía el hombre un premio o un castigo. Por eso, la religión olímpica no exigía que se conservasen los cadáveres por medios artificiales, como lo hacían los egipcios a través de la momificación. Los griegos cremaban a los difuntos, porque el muerto pertenecía a otro reino y su alma deseaba romper los lazos que lo unían al mundo de los vivos. La cremación apresuraba esa ruptura y lo liberaba. Ni siquiera los dioses, salvo los subterráneos, tenían poder sobre los muertos. El culto a los dioses. Los dioses helénicos no le pedían al hombre que cumpliera con determinados preceptos morales, pero exigían respeto y honores. Los mortales, además, debían honrarlos a todos por igual. Aquel que despreciaba a un dios en favor de otro, generalmente sufría un castigo. Hipólito, el hijo de Teseo, veneraba a Artemisa, patrona de la caza, pero despreciaba a Afrodita, diosa de la belleza y del amor, ya que no quería tener relación con mujer alguna. Esto fue considerado una ofensa por Afrodita, que acabó con la vida del joven. Algo semejante le ocurrió a París, príncipe de Troya, cuando debió juzgar la belleza de 3 diosas y favorecer solamente a una con su fallo, atrajo sobre sí la ira de las 2 que se sintieron despreciadas. Los héroes. Al unirse los dioses con diversos mortales, originaron a los héroes, también llamados semidioses. El caudal más importante de los relatos míticos de la civilización griega gira en torno a estos hombres excepcionales. Cada grupo social tiene sus propios héroes, que van cambiando de acuerdo con los diferentes ideales que ese pueblo persigue en su proceso histórico. Por eso, no existe un único tipo de héroe. ¿Cómo identificarlos? A pesar de su diversidad, los héroes tienen rasgos
que permiten diferenciarlos. En primer lugar, su figura se destaca porque tiene una marca, al igual que sucede con los superhéroes actuales, como Superman, Batman o el Hombre Araña. En algunos casos, la marca es un rasgo físico. El guerrero Aquiles sobresalía por la velocidad y por la fuerza, y Edipo tenía los tobillos marcados. La señal distintiva puede ser también un objeto que se relacione con el héroe. Heracles cargaba sobre sus espaldas la piel del león de Nemea, que ninguna arma podía atravesar. En otros casos, la individualización está dada por un rasgo interno, como en el caso de Odiseo, a quien los romanos llamaron Ulises, que sobresalía por su astucia. Además, el héroe debe encarnar los ideales mortales de su época. Si comparamos, por ejemplo, a los protagonistas de las epopeyas atribuidas a Homero, la Ilíada y la Odisea, notamos que, mientras que en Aquiles se valoran las cualidades del guerrero, como la fuerza y la destreza en el campo de batalla, en Odiseo se destaca la inteligencia por encima de la fuerza física. Esto se comprende porque Aquiles representa el ideal de una Grecia que se consolida como nación, en tanto que la Odisea, obra posterior, retrata una sociedad ya finalizada que valora en mayor medida lo intelectual. Otra característica de los héroes griegos es que se hallan ligados a una determinada región geográfica y sus lazos familiares aparecen con todo detalle en los mitos. Esto se debe a que los habitantes de cada ciudad se enorgullecían de los héroes que le habían dado prestigio y se ufanaban de ser sus descendientes o pretendían estar relacionados con ellos. Los héroes establecían un importante lazo entre la comunidad y los dioses, porque eran figuras emparentadas tanto con una como con otros. Los oráculos. Las moiras eran las encargadas de ejecutar el destino de los dioses, el destino que los dioses determinaban para cada ser humano. Por eso, los griegos le otorgaban especial importancia a la predicción del futuro y desarrollaron diversos métodos para conocer la voluntad de los dioses. Uno de ellos era recurrir a los adivinos, pero el método más popular para conocer las decisiones de los dioses consistía en consultar los oráculos, templos en los cuales sacerdotes o sacerdotisas consagrados a un dios comunicaban a los fieles los designios de la divinidad. El más importante de los oráculos fue el de los Delfos, dedicado al dios Apolo. Las consultas se efectuaban en fechas fijas, según el calendario religioso del dios, y a quienes acudían se les cobraba un impuesto acorde con el tipo de asunto que querían consultar. Después de un sacrificio ritual, los fieles eran admitidos en el templo y los sacerdotes conducían a la pitia, como llamaban a la sacerdotisa, hasta una habitación
en la que solo ella podía ingresar. Desde allí transmitía los oráculos que Apolo le inspiraba. Cómo procedía la sacerdotisa para dar sus oráculos es aún un misterio. Algunos afirman que entraba en un trance hipnótico provocado por los vapores de ciertas hierbas que se quemaban en la habitación. Otros sostienen que masticaba hojas de laurel que tenían un efecto tóxico. Pero nada de esto ha podido ser comprobado. A menudo los oráculos estaban formados en una forma de acertijos que era necesario descifrar. Estas historias, con juegos de ingenio, eran muy apreciadas por los griegos, quienes muchas veces las coleccionaban. Tanta autoridad tenían los oráculos para los griegos y también para los pueblos vecinos, que desde las cuestiones particulares hasta los asuntos de Estado se decidían según las profecías de los oráculos. A modo de conclusión, los mitos griegos han sido estudiados por la filología, ya que dieron origen a muchas palabras. Se los ha investigado también desde el punto de vista de la historia, la psicología y la literatura, pero sin excluir el valor de las conclusiones de estas disciplinas. En general, se ha dejado de lado un aspecto esencial: su relación con lo sagrado dentro del contexto de la civilización griega. Este trabajo ha tratado sumariamente de revalorizar la mitología como parte de la religión de ese magnífico pueblo que fue la cuna de la civilización occidental, los griegos.